Bueno, seguimos con la segunda parte de hoy. Vamos a estudiar un ejemplo bastante completo. O sea, son 3 fuerzas para que vean cómo se maneja la parte matemática, que es lo más difícil de esto. La idea de 3 fuerzas es llegar a una única fuerza, que se llama fuerza resultante. ¿Cómo hago para sumarlas? No puedo, están en distintas direcciones, así que la idea es, ¿vieron hoy que nosotros decíamos, si yo tengo una fuerza acá de 5 y tengo en la misma dirección una fuerza de 3, y lo saco algebraicamente, hago 5 más 3 y me da 8. Con las unidades, ¿no? Newton o lo que sea. Acá no se ponen unidades. Por ahora las unidades, vamos a suponer que está todo en Newton. Entonces, o todo en kilogramos fuerza. Si no nos hacemos líos con las unidades. Ya bastante lío tenemos para calcular con lo que estamos aprendiendo. Entonces, si este es un método fácil, ¿cómo hago para estas que no están alineadas, alinearlas en una misma dirección? Y estaría bueno hacer algo. Estaría bueno hacer todas las fuerzas acá en X, entonces las sumo y las resto con números enteros, y juntar todas las fuerzas en Y y sumarla y restarla. Entonces me queda una en X y una en Y, y hago una sola fuerza en vez de hacer 3, 4, lo que haya. Entonces primero vamos a descomponer cada una y después sumamos todas las componentes de X de un lado y todas las componentes de Y del otro. Así tenemos 2 fuerzas que representan a todo. ¿Empezamos? Bueno, la fuerza neta queremos calcular. La fuerza neta es la suma de la fuerza 1, pero en X. O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo que les dije hoy. Vamos a concentrarnos en X, en las proyecciones. Nos olvidamos de lo que pasa en Y. Entonces se pone suma de las fuerzas en X, es la fuerza 1, pero en X, que sería esa, fuerza 1 en X, primer término. Después sería la fuerza 2 en X, segundo término, y la fuerza 3 en X que no tiene. Bueno, vamos a hacerlo bien detallado. Empezamos por la primera. ¿Cómo calculamos? Sabiendo que acá me dicen el grado, esta fuerza 1, que vale 6,8, está a 27 grados de la horizontal. Con esos 2 datos, yo calculo el primer término. Sería, la fuerza 1 en X es igual a la fuerza 1, que vale 6,8, por el coseno del ángulo. Esa era la fórmula. Y el coseno vale 27. Entonces reemplazo. F1 6,8 y el ángulo 27. Bueno, coseno 27, ahí apretan con la calculadora directamente cos, se abre un paréntesis, 27, cierran el paréntesis, igual. Y les va a dar 0,89, redondeando, ¿no? Y si hacen 6,8 por 0,89, también aproximadamente da 6, redondeando. Ahora vamos a hacer esta. ¿Cuánto mide esta? La fuerza 2 en X. Sabemos que es negativa, ¿sí? Entonces ya ponemos el signo. Es menos F2 por el coseno. Ahora el ángulo es 45. Y el coseno sería este lado de acá. Entonces, el coseno de 45 da 0,7. También hace el coseno de 45. F2, 5,7 porque es el dato. ¿Vale eso? Bueno, hacen 5,7 por 0,70 y le va a dar aproximadamente menos 4. ¿Por qué menos? Porque acuérdense que apuntaba para el lado negativo de las X. Y por último esta fuerza. ¿Qué tiene de particular? Que está en el eje Y, no tiene ninguna componente en el eje X. O sea, no es que hace sombra para ni un lado ni para el otro. Está ahí, vertical. O sea, no tiene proyección horizontal. ¿Qué significa eso? Que da 0. Puedo poner directamente así. Y si no me doy cuenta de eso, cuando hago la cuenta, tendría que ser F3 en X es igual a la fuerza 3 por el
coseno del ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? ¿Cuánto forma con la horizontal? 90 grados. Si lo mido de acá o lo mido de acá. Lo mismo. Coseno de 90 grados. F3. F3 vale 3. Pero es negativo. Acá se olvidaron el signo, es menos. Entonces, menos 3. Y el coseno de 90, si ustedes ponen coseno 90, cierran paréntesis, igual, se van a sorpresa que da 0. Y 0 por cualquier número da 0. Por eso pone directamente ahí 0. Sin hacer la cuenta, o sea, eso pasa cada vez que una fuerza cae sobre un eje. Si una fuerza cae sobre un eje, un valor va a dar 0 y el otro va a dar totalmente el mismo valor. En este caso esta fuerza cae sobre el eje. En cambio estas dos caen entre medio de los dos ejes. Y ahí van a tener un poquito de componente de cada uno. Bueno. O sea que, sacando la sumatoria de las fuerzas, estos son cálculos auxiliares que hice. Yo lo que quiero es saber la suma de las fuerzas en X. O sea, tengo este vector. ¿Cuánto me da la resultante? Y hago y pongo los valores que me dio. Por ejemplo, en fuerza 1 en X me dio 6. La unidad no importa. Fuerza 2 en X, que sería el segundo término, ¿cuánto me dio? Menos 4. Más menos 4. Más, y la tercera fuerza no tenía nada, así que 0. Bueno, 6 más menos 4 es 6, por regla de signo, menos 4. Más 0 es como no sumar nada, así que está dando 2. Y lo anoto acá arriba, la fuerza en X es 2. O sea que esto, si tuviese que graficarlo, sería como que es 2, vale 2. Ahora hacemos lo mismo, pero con las fuerzas en Y. ¿Qué hacemos? Nos olvidamos del eje horizontal y nos enfocamos en el eje vertical. Las proyecciones. Entonces, este es la proyección de esta fuerza. ¿Cuál era la fórmula? La del seno ahora, en vez de coseno. La fuerza 1 en Y es la fuerza 1 por el seno del ángulo 27, porque es el lado opuesto. Entonces, fuerza 1 es 6,8 por seno de 27. Con la calculadora hacen seno de 27 igual 0,45. Si hacen esto por esto, aproximadamente redondeando va a dar 3. F2, el que apareció acá, es la precisión de este, un poquito más alto que este que estaba un poquito más bajo. Se va a dar un poquito más de 3. Vamos a dar cuenta. Acá es igual a la fuerza 2, que vale 5,7 por el seno del ángulo de 45, que es 0,70. Si hacen esto por esto da 4. Acá está, 4. Coincide con la escala que está acá. Está hecho acá en el dibujo. Bueno, y por último, acá la fuerza esta directamente es lo que les decía. Da el mismo valor de la fuerza. Acuérdense que acá era negativo. Y si no se dan cuenta, y si quieren usar la fórmula, sería la fuerza 3 en Y es igual a la fuerza 3 por el seno del ángulo. ¿Y qué ángulo dijimos que formaba este? 90 grados con respecto a la horizontal. Seno de 90. Pero seno de 90, si lo hacen con la calculadora, seno igual 90, les va a dar 1. ¿Y la fuerza 3 cuánto vale? 3, pero en sentido negativo, menos 3. Por 1. Y, bueno, multiplicar por 1 es como dejar el mismo número, así que por eso da menos 3. Bien. Lo mismo, tenemos las 3 fuerzas, las 3 proyecciones de cada una de las 3 fuerzas. Acá tenemos 3. Imagínense si hubiesen 4, tendríamos que hacer 4. Si hubiesen 5, a 5, es todo. Pero acá lo estamos haciendo a mano, paso por paso. Pero si uno tuviese una computadora, a la computadora en un Excel le pone la fórmula, yo le cargo los datos y la computadora ya me hace todo, más fácil. ¿Ok?
pero lo estamos haciendo a mano, solo con la calculadora. Entonces, la sumatoria de las fuerzas es la suma de las tres fuerzas que nos dio acá. Fuerza 1 en I, fuerza 2 en I y fuerza 3 en I. Fuerza 1 en I, 3 más. Fuerza 2 en I, 4 más. Fuerza 3 en I, menos 3. Bueno, son tres valores. Acá ya puedo ir resolviendo de a 2, 3 más 4, 7. O en la calculadora lo pueden hacer de una. Pero acuérdense acá el signo, más por menos, menos. Y 7 menos 3 me está dando 4. Bueno, entonces la suma de las fuerzas en I me dio 4. Entonces, hice todo en X, las proyecciones, las sumé. ¿Para qué lo hacemos? ¿Vieron? Para que al final nos quede una cuenta así, en una dimensión. Por eso proyectamos. La parte más difícil es hacer la proyección. Pero con calculadora no hay problema. Bueno, acá está. Hacemos un resumen de todo. En X hicimos la sumatoria de las fuerzas y nos dio 2. Después hicimos en Y y nos dio 4. O sea que todas esas tres fuerzas que vimos es como si actuasen estas dos. O sea que estas dos representan a todas ellas. Por lo tanto, ahora sí, volviendo a lo que vimos en el otro video, podemos calcular la fuerza resultante aplicando Pitágoras. Ahí está. Esta es la fuerza resultante. Y acá se formaría este triangulito, como veíamos hoy. Siempre 90 grados. Eso es importante. Y por eso hicimos la proyección. Porque haciendo la proyección en X y en Y, como los ejes matemáticos son ortogonales, o sea, están siempre a 90 grados, siempre las fuerzas van a quedar a 90 grados y siempre vamos a poder aplicar el teorema de Pitágoras. Fíjense, acá está escrito con otro símbolo, ¿no? Fuerza resultante, la raíz cuadrada, A al cuadrado más B al cuadrado. Pero A, ¿quién es A? Era la sumatoria de la fuerza en X, 2. ¿Y quién es B? La sumatoria de las fuerzas en Y. Eso están al cuadrado. Acá dice, sumatoria de las fuerzas 2 y 4. Lo reemplazo acá. O sea, esto es lo que calculamos hace un rato. Y está la fórmula. Entonces reemplazamos esto acá. Y en vez de poner todo esto en violeta, ponemos el 2. En vez de poner todo esto, que significa la suma de las fuerzas en Y, ponemos 4. A partir de ahí, bueno, es hacer 2 al cuadrado, 4 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. 4 al cuadrado, 16. 4 más 16, 20. Y la raíz cuadrada de 20 da, no da justo, así que da más o menos 4,5. ¿Qué sería lo que mide este vector resultante? Bien, ya sabemos la fuerza que mide 4,5. Entonces, la fuerza resultante es 4,5 de todo el sistema. O sea que ya todas las fuerzas que vimos están representadas por esto. ¿Qué otra cosa me interesa saber? El ángulo. ¿A qué ángulo queda? ¿Mayor a 45, menor? Bueno, hacemos la cuenta. Para hallar el ángulo, la fórmula que se usaba era esta. La tangente inversa del lado opuesto sobre el lado adyacente. Que acá está escrito así. Sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X. Bueno, reemplazamos en la fórmula. Y la suma, bueno, el lado vertical era 4. Y el horizontal nos había dado 2. Tenemos que hacer 4 y 2, que es 2. Y ahí ya agarran la calculadora. Y acá, como es la inversa, usan Shift, el comando Shift, tangente. Inversa tangente, 2, cierro paréntesis. Apretan el igual y les va a estar dando aproximadamente 63 grados. O sea que esto mide 63 grados. Entonces ahí la fuerza resultante vale 4,5. Puede ser Newton, por ejemplo, la unidad.
y está a 63 grados de la horizontal. Entonces ahí doy bien todos los elementos del vector, módulo y dirección y el sentido. Bueno, por hoy terminamos acá, un ejercicio bastante complicado, un tema que aplica una matemática nueva que son las funciones trigonométricas y es indispensable tener la calculadora científica. Bueno, nos vemos el martes que viene y ya vamos a empezar a hacer directamente el trabajo práctico 6. Nos vemos.